Hola, profe. Hola, Jamie. Hola, Sara. Hola, María Fernanda. Hola, compañero Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando para el parcial, para poder hacerlo. Emocionado, me imagino. ¿Tan emocionado como tú? Obvio. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, profe. profe. Hola, profe. Ya comenzamos en un minutico, bueno, un par de minuticos. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo va esa semana de parciales? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente en el día de hoy y es que vamos a terminar de prestar atención a la exposición que estaba realizando Henry, Edward y Augusto Domingo, ¿cierto? Con el tema que quedamos la semana pasada, eh, que tiene que ver con la relación o la influencia del mundo griego en las cartas paulinas. Entonces vamos a terminar ese tema y luego vamos a dar paso al parcial. Pero antes del parcial yo les voy a dar las instrucciones. Bueno, yo les doy todavía ustedes no lo pueden mirar, no lo pueden descargar, porque yo sé que de pronto algunos se emocionaba mucho y decían, no, yo lo resuelvo ya con tiempo, tal. Entonces, les voy a dar unas instrucciones antes de realizarlo, pero primero quiero que escuchemos a los compañeros. Entonces, Henry, Augusto, les escuchamos a ustedes. Listo, bro, ya voy a compartir la pantalla. Sí. Muy bien. ¿Ya está viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, compañero. Sí. Eh, entonces, compañera Jerry, ¿tú podrías terminar lo que hace falta, por favor? Sí, señor, claro. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. Bien, recapitulando, retomando entonces, estuvimos trabajando la última sesión o en la sesión anterior acerca de la influencia que tuvo el mundo griego en este caso, en la vida del apóstol Pablo. Estuvimos trabajando, el primer compañero trabajó algo sobre todo el tema de la cultura griega, nos habló acerca del helenismo, yo pues alcancé a avanzar algo acerca de cómo influenció algunos aspectos, cómo influenció. Hoy vamos a trabajar dos puntos. Yo voy a terminar cómo influenció la cultura griega en Pablo y el compañero va a terminar cómo influenció Pablo en la cultura griega. Bien, alcancé a hacer algunos comentarios al respecto de el concepto en este caso que tenían los griegos de virtud. Por ejemplo, que para los griegos, especialmente los estoicos, habían dos clases de personas, los que eran sabios y los que eran necios. Y para ellos los necios eran los que se dedicaban, en este caso, al vicio. Y observábamos cómo esa cultura afecta al Pablo cuando afecta, perdón, al apóstol Pablo. Caso particular cuando el apóstol
escribe en este caso a una de las iglesias, en este caso a la iglesia de Éfeso, donde les insta o los exhorta, en este caso para que anden sabiamente, y aparte de eso también les instruye para que no se embriaguen con vino. En este caso, pues se ve aquí influenciado en cuanto a que en este caso los vicios, en este caso el trago, pues digamos que para los griegos, pues eso era cuestión de necedad, y lo vemos marcado en Pablo. Bien, otro aspecto que también, que creo que fue donde quedé, es el aspecto del dualismo que hay entre el alma y el cuerpo, o cuerpo y alma. Platón entonces ya había definido que en este caso lo que era el cuerpo era una cárcel para el alma, y que cuando la persona moría, de algún sentido, era el alma liberándose del cuerpo. Se ve aquí una influencia, particularmente en el apóstol Pablo, porque el apóstol va a desarrollar toda una teología al respecto del cuerpo y del alma. Particularmente, por ejemplo, el apóstol va a condenar, va a estorbar todas aquellas obras de la carne, por ejemplo, el tema de la fornicación, el tema de la lascivia, el tema de las orgías, y él va a estar ahí exhortándole, en este caso, a la iglesia para que no caigan en esas obras de la carne. Por otra parte, también el apóstol Pablo va a decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. También se puede ver ahí como el apóstol de alguna u otra forma ve que si él muere, pues sencillamente también está ganando. O sea, se ve ahí, digamos que esa influencia griega en la vida de él. Aparte de eso, pues como les decía, va a desarrollar toda una teología entre esa naturaleza pecaminosa, tendiente al pecado, tendiente a lo malo, y esa naturaleza espiritual. Va a desarrollar toda una teología que quizás sin darnos cuenta, pues en nuestras iglesias lo vivimos, nosotros lo vivimos, ¿no? Eso creo que sin darnos cuenta tiene sus raíces allá en la cultura griega, especialmente con los estoicos. Bien, otro aspecto también que va a influenciar es el concepto que tenían, en este caso, los griegos, el concepto que ellos tenían de divinidad. Por ejemplo, para ellos, los estoicos, ellos decían que, y esto creo que lo dijo fue Zenón, uno de los fundadores del estoicismo, ellos, por ejemplo, el concepto que tenían ellos de divinidad, o más bien para ellos la divinidad era el cosmos, era el mundo. Y Zenón decía, por ejemplo, que a la divinidad no se le deberían construir templos, erigir imágenes, porque sencillamente, digamos que las obras humanas no eran dignas, en este caso, de esa divinidad. Por otra parte, hay otros estoicos que van a decir, creo que es el caso de Calcidio y Cicerón, ellos van a decir que, por ejemplo, tanto los dioses como los hombres son de un mismo linaje. Eso van a decir ellos. Que la polis total, que comparten tanto dioses y hombres, eso es de un mismo linaje. Eso lo van a decir ellos. Pero por otra parte, también lo que podemos ver es que o más bien las palabras que hay detrás del discurso de Pablo en el Areópago, si nos damos cuenta, lo que hace él es tomar todo esto que han dicho estos personajes, todo esto que han dicho estos filósofos, y precisamente son las palabras que vemos nosotros en el discurso de Pablo en el Areópago, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes Hechos 17:28,
Y pues ahí lo que podemos observar es precisamente Pablo retomando eh, alguna de estos filósofos lo retoma en ese discurso, capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios poetas, en este caso, refiriéndose a estos filósofos, dice, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, lo que les comentaba ahorita, para ellos, tanto dioses como hombres venían, en este caso, de ese mismo linaje. Eso lo decían los estoicos y Pablo, en este discurso, en el Areópago, les va nuevamente a recordar estas palabras. Bien, por otra parte, podemos también observar el cosmopolitismo estoico en la eclesía universal. Pablo pues va a tomar, digamos que esta influencia del cosmopolitismo y lo va a aplicar en este caso a la iglesia. Su visión universalista de la iglesia como una comunidad que trasciende diferencias sociales, política, en fin, Pablo va a tomar esta tendencia, esta forma de pensar griega y la va a aplicar a la iglesia. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Colosenses capítulo 3:11, donde él dice que no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, aquí Pablo está tomando elementos del cosmopolitismo y lo va a aplicar a la iglesia. Le está dando a la iglesia un carácter de eclesía universal o iglesia católica. Recordemos que el concepto de católico pues es universal, sino que pues la iglesia tradicional lo adoptó, pero pues realmente el término es universal. Entonces pues vemos ahí elementos, en este caso del cosmopolitismo estoico, y Pablo lo va a aplicar a la iglesia. Bien, por otra parte, Pablo también va a utilizar una metáfora. Pablo utiliza la metáfora del peregrino para describir la condición de los cristianos en este mundo. Y esa misma metáfora la va a utilizar precisamente un filósofo, creo que fue Crisipo, para hablar acerca de cómo es el andar del sabio en el mundo. Entonces Pablo también va a tomar elementos, va a utilizar metáforas que ve precisamente en el estoicismo y va a tomar ahí elementos para plasmarlo y en este caso desde el punto de vista del andar del cristiano en el mundo. Entonces pues vemos cómo la influencia de la cultura griega es marcada en el apóstol Pablo. Bien, por otra parte también vemos conceptos y expresiones griegas que Pablo va a colocar en este caso o las va a utilizar para referirse a la iglesia. Por ejemplo, el término de polis o ciudad o politeia cuando se refiere a la ciudadanía. En fin, estos es terminología o conceptos griegos y ¿qué va a hacer Pablo? Pues los va a colocar en el cristianismo. Ya pues para ir cerrando y darle paso al compañero, la influencia de la cultura griega en Pablo, nos damos cuenta que en diferentes aspectos se ve marcado. En este caso, desde los conceptos de virtud que manejan los griegos hasta el concepto de iglesia universal, nos podemos dar cuenta cómo Pablo va a tomar elementos y los va a colocar en la iglesia precisamente para aprovechar esa oportunidad y poder desarrollar su ministerio, desarrollar toda una teología y en este caso pues aprovechar los conceptos que ya están, digamos,
en la cultura griega, él los va a coger, los va a utilizar y los va a aprovechar precisamente para compartir ese mensaje cristiano. Otro aspecto también importante, y creo que ya con esto cierro, es que precisamente las cartas que Pablo escribe, las escribe en el idioma griego. Eso también ahí se ve marcada la influencia de la cultura griega en el apóstol Pablo. Él precisamente las cartas que redacta las va a redactar en griego. Bien, profe, de mi parte pues sería eso que quería compartir. Le doy paso Vale, entonces al gracias. compañero, sí señor, le doy paso entonces al compañero Augusto. Gracias. Listos, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a hablar también, esto viene, digamos, contándose con el querido, con el compañero Henry, y también lo que hablamos el compañero Edward. Entonces aquí vemos influencia de Pablo en la cultura griega. Pablo muestra un cambio verdadero hacia los griegos. Cuando estábamos investigando estos, pues yo personalmente, es muy difícil, como digamos, hacer ese cambiar donde ellos, donde los griegos y judíos era como uno solo, tenía una creencia y cada uno era respetable en su creencia. Entonces llega Pablo y dice, bueno, aquí hay un solo Dios. Entonces ahora, ¿cómo va a romper ese paradigma Pablo? Fue como para él y decirle, bueno, ahora hay un Dios, pero para eso, para llegar a ese punto, él tenía que aprender, que estaba ya, digamos, ya tenía aprendido el idioma griego, ya conocía la cultura, ya conocía la cultura judía también, entonces él tenía dos nacionalidades muy perfectamente, ya conocía las visiones de ellos, cómo pensaba, en qué creían. Entonces, desde ahí viene, digamos, Pablo, ya con esa mentalidad, traer como las nuevas noticias para ellos porque creo que ellos eran más que todo como cultura que pertenecía en el caso como yo, digamos, coloco estos ejemplos, yo traerlo la nueva noticia de Dios a mi comunidad genera un problema, no solamente, ay, sí, un Dios, ¿verdad? Y eso hace una discusión, eso es para como aceptarlo, si es viable o no es viable. Entonces Pablo en este momento también llegó a una discusión, como dijo el compañero Henry, y esto es demostrarle que hay un Dios donde, digamos, ya no es la cultura, ya no es como la convicción, lo que piensa, ahora vamos a creer un solo Dios. Estas muestras, aunque nosotros vemos algunos detalles de Pablo peleándose, mostrando a un Dios, pero la idea de Pablo era unirse a Cristo, no solamente como ellos estaban divididos, como la cultura era la mejor de ellos, la cultura de otra era mejor, pero llegó como una nueva noticia, darle la información que hay en Cristo y que somos unos solos. Vamos a conocer más también en qué creían ellos, digamos, más que todos los griegos. Entonces tengo algunas informaciones que quiero leer, que, que dice, Pablo enfrenta con la cultura politeísta, digamos, donde ellos creen un solo Dios. Y ese paradigma, como comenté, ese Dios que ellos que creían, digamos, aquí hay... eh, sé que hay muchos dioses ahí en la cultura griega, pero más resumida como 12 que tengo, entonces quiero leer algunas de esos dioses que yo creía. Ejemplo, yo creía en el dios de Poseidón, dios de los mares y los ríos. Yo creía también dios de los inframundos y de los muertos. Y ellos también creían dioses de las guerras. Eh, Todo esto era una mezcla, que no es una mezcla, claro, para como la cultura, ellos creían eso firmemente, ellos no creían otro, ya no había otro más dioses que podían creer, solamente ese dioses le daban la vida a ellos, le daban como se adoraban a ellos. Entonces Pablo estaba rompiendo esos paradigmas, demostrándoles a Cristo. Y como comenté, no fue fácil, yo creo que personal, Pablo tenía que tener un buen argumento, tiene que tener buenas ideas para poder demostrarlos, eh, digamos, demostrarlos a Cristo. Y
Y estos dioses que tenían 12 dioses, también creo que conocido, dios de los Olimpos, es decir, ellos tenían unos dioses como altos, como nosotros tenemos un dios todopoderoso. Para ellos, los dioses Olimpo era como poderoso también. Entonces había ese entre luchas para ellos. Si tenemos dioses grandes, entonces imposible creerlo porque son dos grandes. Pero Pablo creo que también Dios utilizó en ese momento para demostrarlos quienes hay más allá que un dioses. Y entonces los 12 dioses que Pablo muestra, muestra creo con argumentos, con ideas, para poder unirlos a los judíos, a los griegos, para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y eso es, Pablo estaba enfrentando esa idea, Pablo estaba enfrentando con toda la comunidad de ellos, como digo, pero es muy importante antes o ir a cualquier cultura, conocer bien la cultura, de qué vamos a hablar. Pero Pablo hizo ese estudio, Pablo reflexionó y dijo, bueno, yo voy a hablar que un Dios, pero ¿cómo puedo llegar allá sin afectarse a este Dios? Creo que, si me equivoco, me corrige, profe, creo que Pablo, ninguno Dios no estaba burlando, solamente estaba demostrando a un Dios de un Dios poderoso, solamente está mostrando. Y ello, a veces nosotros confundimos, decimos, tu Dios ya no vale, tu Dios no, sino que hay que demostrarlo, como Pablo, en este caso, hay que conocer la cultura y en la cultura hay que conocer las convicciones de ellos para poder enfrentarse y darle los mejores argumentos. Número 3, dice, influencia como políticos cristianizados. Entonces también aquí se muestra, Pablo estaba luchando, como ha comentado algunos profes, como Guillermo, ellos tenían varias iglesias, estaban divididos, ellos no iban, pero aquí estaba demostrando que ya no hay, como digamos, varias religiones, sino que hay un solo Dios. La idea de Pablo estaba uniéndose a la iglesia para poder que esa iglesia pueda fluir y adorar a un solo Dios. No es como vemos como o reflexionamos, hoy en día tenemos varias iglesias, pero a un solo Dios. Entonces, en ese momento, entre los griegos y judíos, estaban divididos y decían que el Dios de ellos era mejor o la religión de ellos es, digamos, en los judíos, ellos eran creídos porque tenían la salvación, pero la idea de Pablo no era solamente enfocarse en el judío. Pablo estaba enfocado también a los judíos o no a no judíos y estaba pensando la visión de Pablo era más allá de lo que no imaginamos. Eh, Como leí, algunas cartas fueron dirigidas a los griegos y algunas cartas fueron dirigidas a otros, pero Pablo nunca pensó que iba a llegar hasta aquí donde estamos nosotros o otros lugares. Entonces, este es pensamiento, Pablo todo recoge para poder darles un argumento para poder tenerlo, una sola salvación. Nosotros ya no, digamos, como decías otros compañeros míos, decía por eso Pablo, ya no hay ni aquí ni judío, aquí no hay ni griego, aquí ahora somos uno solo, pero en Cristo, respetando cada uno su cultura. Entonces, la idea de Pablo era unirse a la iglesia y demostrarlo que todos podemos adorar a un Dios. En resumen, eh, esta, por eso es muy importante en nuestra vida, importante en la vida de Pablo, como estamos aprendiendo todo más allá, no había reflexionado, pensé que solamente demostrarlo, no, Pablo tenía que conocerlo también la cultura, tenía que vivirlos dentro de la cultura para poder comprender el contexto de ellos. Esto es lo que quería exponer el tema de hoy. Este tema es muy grande y hay muchos más temas que podemos hablar. Entonces, hasta aquí termino la exposición. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Bien, gracias, Augusto. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Muy bien, muy bien. Gracias, Henry. Gracias, Edward. Gracias, Augusto. Eh,
Me gustó mucho este cierre que hicieron de su presentación. Eh, Creo que ustedes se esforzaron un poquito más por tratar de entender algunos conceptos que yo sé que no son fáciles y también trataron de comunicarlos bien. Entonces les agradezco por eso me pareció importante dejar este tiempo, porque si hubiese dejado la exposición en lo que hicieron la semana pasada, no quedaba tan completo. Y hoy hemos podido complementar ese tema. Muy bien, gracias. A continuación, vamos entonces a pasar al momento tan esperado por ustedes. Pero préstenme buena atención. Pónganle cuidado porque luego están diciendo, ay, profe, ¿cómo así? Entonces escuchen. Ya pueden ver en el Cloud Campus que subí el parcial. Tenemos allí dos cosas. Subí dos cosas. Una lectura que complementa la exposición que han hecho los compañeros. ¿Recuerdan que hace 8 días yo les dije que les iba a dejar una lectura? Hace 8 días, no, el jueves. Yo les dije, creo que todos vinieron el jueves, excepto Lady, pero los demás creo que todos estuvieron el jueves, ¿verdad? Em, Yo no estuve, discúlpame, pero igual vi la grabación y estoy enterada de todo. ok, muy bien. ¿Alguien más que no haya estado el jueves pasado? Creo que no, creo que los demás. Em, Como yo les había dicho que les iba a poner una lectura para complementar este tema, la lectura está ahí y esa lectura la deben usar para responder el punto 5. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Vamos a mirar rápidamente el parcial. Y que ustedes ya pueden ir mirando en Cloud Campus. Ya lo pueden ver allí. ¿Ya lo han visto algunos? ¿Ya lo descargó por ahí? Sebastián, ya, Daniel, Ya está descargado, profe. Lorenzo. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Muy bien, miren. El primer punto es falso o verdadero. Muy fácil, para que ustedes solo digan o es falso o es verdad. Las otras preguntas son preguntas abiertas. En la segunda, yo en este parcial recogí no todos los temas que vimos en el segundo corte, sino algunos. Bueno, entonces, pero todos los temas pertenecen o corresponden, perdón, al segundo corte. En el segundo punto tomo el tema de la ética paulina y yo les digo que en sus palabras digan en qué consiste, pero obviamente pues tengan en cuenta lo que vimos en ese tema. Si me hago entender, es en sus palabras, pero no es pues ponerse a hablar ahí carreta. Esa presentación, algo nos habló Nubia y lo hizo con la compañera Ruth. Estoy en lo correcto y yo complementé algunas cosas. Entonces tengan en cuenta eso, además de lo que usted ya sabe. El tercer punto tiene que ver con el tema de Pablo en el judaísmo. Si usted no hizo la lectura que yo le dije que debía hacer en inglés, tiene que hacerla, porque la segunda pregunta tiene que ver con eso. Con base en esa lectura y con base en la exposición que hizo Lorenzo, que fue el que expuso ese tema, entonces usted va a responder lo que dice allí, ¿sí? Explicar por lo menos 3 aspectos que tengan que ver con eso. Es decir, en su respuesta yo me voy a dar cuenta si usted leyó o no. En el cuarto punto, el tema que tomo es el de escatología presentado por el compañero Sebastián. Allí está la pregunta para que ustedes la respondan. Tengan en cuenta la presentación realizada por Sebastián y lo que hablamos en ese tema. Y en la quinta pregunta es sobre este último tema que tiene que ver con la lectura que le subí. Préstele buena atención. ¿La lectura ya la pudieron ver? Espero que sí, porque está aparte. No está ahí mismo donde dice parcial, sino está aparte. Dice lectura 3. Esa lectura tiene por título Filosofía en la Biblia, el pensamiento neotestamentario como una propuesta filosófica. El autor es Cristian Troncoso, pero póngame atención, si quiere leerlo todo, está muy bien, pero si no, para responder el punto que nos interesa, debe leer las páginas 182 a la 90, que es donde dice el pensamiento paulino en el contexto de las escuelas griegas. Ahí, entonces, yo le estoy diciendo que explique eso. ¿Qué quiere decir ese punto? Que tiene que ver con el tema que acabo de exponer
Augusto, Henry y Edward, que es la relación, influencia o no del pensamiento de la filosofía griega en los escritos paulinos. En esas páginas el autor desarrolla eso de una manera muy chévere y muy particular. Sí, ahí les doy una pista. En esas páginas el autor menciona unos temas que son clave para la filosofía griega. Él dice cómo lo usaron los griegos y luego dice cómo los usó Pablo. Pero yo necesito que usted lea eso y me muestre si comprende el tema tal cual aparece allí. Muy bien, estamos entonces para el parcial, entonces tenemos buen tiempo. El plazo para entregarlo es hasta mañana. Bueno, tienen plazo hasta mañana en la noche para hacer, porque obviamente yo no es que dude de sus capacidades, no, ustedes son personas muy capaces, pero sospecho que no lo podrían hacer en el tiempo de nuestra clase hoy. Entonces, tómense el tiempo, lean con calma, entiendan bien, por favor, y según eso respondan las preguntas. El plazo máximo de entrega es mañana a las 7:05 de la noche, hora en la que termina nuestra clase. A esa hora se cierra la plataforma. ¿Perfecto? Perfecto, profe. Muchas gracias. En ese orden, entonces mañana no, pues no tenemos encuentro, no nos vemos, porque todavía usted va a estar ahí corriendo a ver para alcanzar a subir el parcial. En la lectura que les puse hoy, presten atención, esa lectura es una lectura también académica. Recuerden lo que les dije el jueves pasado. Yo voy a exigirles un poquito más a ustedes porque debemos hacerlo. Bueno, entonces, esa lectura tiene partes también en inglés y tiene partes en griego. Y tiene partes en griego clásico y en griego koiné. Eso quiere decir que si usted no entiende eso, pues póngalo en un traductor o busque cómo lo va a hacer, porque él traduce unas partes, pero otras no. ¿Listo? Y recuerden ustedes, bueno, si no lo saben, yo digo recuerden porque ya deben saberlo, pero recuerden que el griego clásico es diferente al koiné. Eso es muy importante en este tema que estamos viendo. Lo mencionó ahora Henry. Él dijo, otra influencia de la filosofía griega es que Pablo escribió todas sus cartas en griego. Lo mismo pasó con todo el Nuevo Testamento. Y eso es muy cierto. Ahora bien, el griego que usan los autores del Nuevo Testamento es diferente al griego que usó Platón, al griego que usó Aristóteles, ¿sí? Al griego que usaron los estoicos, que usaron los epicúreos. Hay similitudes, pero también hay diferencias. El autor en el escrito menciona cosas de esas. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque los griegos clásicos no van a entender igual conceptos que luego va a usar Pablo en sus escritos. Pablo va a usar esos conceptos de una manera particular, puede que tenga encuentros, puede que tenga desencuentros, pero ya les estoy soplando mucho la verdad al examen y la idea es que ustedes lo desarrollen. Entonces, eh, como diría por ahí un colega, que Dios les ayude. Bueno, no, si tienen alguna pregunta, eh, pues de forma, aquí voy a estar pendiente de alguna cuestión, pero háganle. Si se quieren quedar conectados está bien, si quieren desconectarse está bien. Esto es más un trabajo tipo taller para que lo entreguen mañana en la noche. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Profe, una pregunta. Las diapositivas de la exposición de la carta, tengo dudas si esas hay que enviarlas. Envíamelas de la tuya Sí, señor. y envíamelas, Lady, por favor. Sí, Y lo señor. mismo Henry y envíenmelas que usaron ahorita. Gracias, Lady. Profe, ¿enviamos por el correo o ahí donde está la Por tarea, el- ahí junto? no, por el correo. Ah, listo. Tengo una pregunta. El exégesis, ¿cuándo vamos a enviar? En el Eso es caso, para, vuelva a revisar el cronograma que yo les puse, Augusto, que eso está en el cronograma del Klaus, pero eso es para la última sesión. gracias. Bueno, muy bien, pero ya tienen que ir trabajando en eso. Otra pregunta, comentario. Profe, si se puede hacer el examen de parejas y si puedo hacerme contigo. Buena- qué buena pregunta. Em, bueno, la respuesta para la segunda es que no. Y la respuesta para la primera, en cambio, es que tampoco. Bueno, entonces por esta vez, no, por esta vez lo van a hacer solitos.
Vamos a mirar para nuestro tercer corte algo más. Bueno, otra pregunta está bien, intenten. No, no se pierde nada con preguntar, intenten. Muy bien. Bueno, que les vaya muy bien.
Profe, ¿Y ahora? profe, discúlpame, ¿será que tú me puedes confirmar si te llegaron las diapositivas? Es que tengo alguna dificultad con a veces no le llega información a algunos profes de las que les envío. Ok, déjame reviso. ¿Lo enviaste al correo? Sí, señor, por el cloud. También quería saber si repensaste mi pregunta última. Ya, ya me llegó, sí. Sí, señora, aquí está en PDF. Dale, gracias. Bueno.
Hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Me estás preguntando algo? No, profe, que Ah, ya dar gracias y me despedía de la clase. bueno, bueno. Gracias, profe. Hasta luego todos. Bueno, hasta luego. Yo creo que nos podemos despedir de una vez. Gracias, Eh, profe. que tengan buena noche. Bueno, Dios les Gracias, bendiga. profe. Gracias, profe. Feliz noche. La cara de Dani. Chao. Los quiero mucho. Ya no tendremos. Gracias, no nos quiera tanto.